Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Nuestro deseo es que el próximo mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Es parte de una serie llamada Frecuencia. ¿Sabes que una de las preguntas más comunes que recibo como pastor es: Pastor, ¿acaso Dios aún sigue hablando? La respuesta es sí. Y cuando no lo escuchamos, no es porque Dios tenga problemas en hablar, es que a veces nosotros tenemos problemas para escuchar. Y en esta serie, a la luz de la palabra, te enseñaremos cómo atravesar el ruido y sintonizar a la voz de Dios. Disfruta este mensaje. Dios te bendiga. Amén. Les mencionaba la semana pasada que una de las preguntas más comunes que recibimos como pastores es: Pastor, ¿acaso Dios sigue hablando? Y la respuesta es sí. Es un resonante, es un fuerte sí. Dios sigue hablando. Dios no tiene problemas con hablar. A veces nosotros tenemos problemas con escuchar. Pero Dios siempre ha sido un Dios que habla. Desde el inicio, en la creación, vemos en los primeros versículos de la Escritura que Dios entró a la escena hablando. Él dijo, y dijo Dios, dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y con su voz fue creando la expansión, y fue creando el universo, y fue creando la tierra y los animales. Y al hombre fue con el suspiro, fue con el aliento, fue con la voz de Dios que todas las cosas llegaron a existir. Hablábamos que cuando como creyentes recibimos a Jesús como Señor y Salvador, algo poderoso, varias cosas poderosas suceden en nuestra vida cuando Jesús viene a ser nuestro Salvador. Dios nos perdona de nuestros pecados, Dios nos redime, Dios nos justifica. Teológicamente hablando, esa palabra justificación es una palabra importante. Quiere decir que instantáneamente ante Dios nos vamos de ser pecadores a ser santos. Ahora eso es lo que piensan: Pastor, yo no soy ningún santo. Yo sé que no, pero tu entrada al cielo no depende de tus méritos, depende de la justicia de otro hombre llamado Jesús. Y digo hombre porque era el Hijo de Dios, pero también se encarnó y se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él vivió una vida siendo probado y tentado como cualquier otro ser humano, pero venció, no pecó, llegó a la cruz del Calvario inocente, apto y perfecto para tomar nuestro lugar en esa cruz, y llevó nuestra enfermedad, llevó nuestra transgresión, llevó nuestro pecado. Y ahora, porque Él ha vencido, nosotros somos más que vencedores. Alguien debe de regocijar en esa verdad de que somos más que vencedores. Otra cosa sucede cuando vienes a Jesús. Dice Jesús que te vuelves una oveja de Él. Y las ovejas tienen un diseño innato que pueden reconocer la voz de su pastor. Entonces fuiste diseñado, lo hablamos la semana pasada, fuiste diseñado para poder escuchar la voz de Dios. Otra cosa que sucede es que te conviertes en templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Algunos llevamos para catedral, pero la Biblia dice que somos templo del Espíritu. Quiere decir que el Espíritu vive y habita dentro de ti, dentro de tu ser. Muchas veces quisiéramos escuchar a Dios audiblemente, con una voz tangible, palpable, audible. Y Dios ciertamente nos pudiera hablar así, pero considerando el hecho de que ahora eres templo del Espíritu Santo, tiene menos sentido que Dios hable así. Porque si Dios habita dentro de tu corazón y esta es su casa, ¿por qué tendría Dios que abandonar su casa para poder hablarte? Salir de fuera de tu templo, de fuera de su habitación, para hablarte al oído externo, cuando Él vive dentro de ti. Puede hablarle a tu oído interno, puede hablarle a tu corazón, puede hablarle a tu espíritu, puede hablarle a tu ser. Entonces estamos aprendiendo en esta serie cómo sintonizar a esa frecuencia donde podemos escuchar la voz de Dios. Y quiero empezar donde terminamos la semana pasada. Terminamos hablando de que Dios a veces nos habla en forma de susurro. El gran profeta del Antiguo Testamento, Elías, estaba escondido en una cueva bajo amenaza de muerte, orando oraciones suicidas, pidiéndole a Dios que ya se lo llevara, que se pudiera morir y no despertar. Él estaba desesperado. Lo que él necesitaba era escuchar de parte de Dios y recibir de parte de Dios una palabra de aliento. Miren lo que dice 1 de Reyes 19, 11 al 13. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña.
La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. ¿Un suave qué? Susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, es decir, reconoció que Dios estaba presente. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo estoy convencido que una de las razones por qué Dios nos habla en forma de susurro es porque los susurros muchos lo empleamos por el bien del secreto que estamos comunicando. Es decir, no hay comunicación más íntima que un susurro. Para escuchar el susurro de alguien requiere que usted se incline, que usted se acerque, que usted se calle, porque no puede hablar y escuchar el susurro a la misma vez. Entonces no sé si usted se da cuenta que cuando Dios nos habla en susurro, lo que Él está queriendo lograr no solamente es que lo escuchemos, Él quiere que nos acerquemos, Él quiere que lo conozcamos. Él no quiere nada más darnos órdenes, Él no quiere nada más darnos ejemplos o fórmulas de cómo vivir la vida. Él quiere vivirla contigo. Él quiere caminar contigo diariamente. ¿Cuántos están aquí? Entonces mencionamos la semana pasada que Dios siempre ha sido un Dios que habla. Nos debe de sorprender cuando Dios no habla. Nos debe de alarmar. Repito, porque Él no tiene problemas con hablar. A veces nosotros tenemos problemas con escuchar. Quizás Él esté susurrando y nosotros no nos estamos acercando, no estamos inclinando nuestro oído. Así que el mensaje de hoy lleva el fin, el objetivo de ayudarnos a inclinarnos. ¿Cómo se inclina? ¿Cómo se traduce eso en términos prácticos y en términos espirituales? ¿Cómo me acerco a Dios para poder escuchar su voz? Y hay 3 puntos que quiero cubrir el día de hoy para los que toman apuntes. El primer punto, número 1, y son puntos muy sencillos. Mire, acercarse requiere esperar en silencio. Acercarse requiere esperar en silencio. Si hay algo que se nos dificulta, especialmente, no solamente al ser humano, especialmente a los mexicanos, y más los que somos pentecostales, si hay algo que se nos dificulta son estas 2 cosas: esperar y callarnos. ¿Sí o no? No somos buenos ni para esperar ni para callar. Pero mire lo que Dios le dice a Elías. Le dice: ve a la montaña y espera que yo pase. A lo mejor esto era algo nuevo para Elías, porque en el capítulo anterior, el capítulo 18 del primer libro de Reyes, él había recibido una respuesta inmediata a su oración. Les voy a dar un poquito de fondo. Había 400 profetas de Baal, profetas falsos, porque servían a un Dios falso. Pero la idolatría había infectado a toda la nación, y Elías, como profeta del Dios verdadero, estaba harto de ver al pueblo de Dios postrarse ante ídolos, ante dioses falsos. Entonces él dice: ¿sabes qué? Yo voy a armar el reto. Y llamó a los profetas de Baal y les dijo: vamos a cada quien ofrecer sacrificio a nuestro Dios, y el Dios que consuma el holocausto o el sacrificio con fuego, que ese sea Dios. O sea, él estaba pidiendo que uno de estos dioses mandara fuego desde el cielo a consumir el sacrificio que cada quien iba a ofrecer. Entonces Elías, siendo caballeroso, les da la primera oportunidad a ellos. Ustedes primero, los 400 profetas, allí están orando, allí están haciendo sus ritos, se empiezan a cortar, empiezan a danzar, a hacer un montón de ritos y ceremonias, y su Dios no respondía. Me encanta que Elías se empieza a burlar y a mofar de ellos, y les dice: griten un poquito más fuerte, a lo mejor está ocupado, a lo mejor no los escucha, ¿sí? Y dice otras cosas más el Elías. Y entonces, cuando ya se dan por vencidos los falsos profetas, dicen: a ver, pues ahora Elías, vamos a ver si Dios le responde. Y miren lo que dice la Biblia en el capítulo 18, versículos 36 al 39. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, mire, quiero que empiecen el reloj, mire cuánto tarda esta oración. ¿Listos? Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy
que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Cuánto tardé en hacer esa oración? Unos 20 segundos, 30 quizás. Y dice el versículo 38, al instante. ¿Cuánto tuvo que esperar Elías? Nada. Dice, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Es más, Elías había bañado todo con agua y dice, hasta lamió toda el agua de la zanja. Escuche bien. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, el Dios de Israel, Él es Dios. Él es el verdadero Dios. ¿Está conmigo? Entonces, en esta ocasión, Elías recibe una respuesta inmediata. En el capítulo 19, Dios le dice, tendrás que ir a la montaña y a esperar que yo pase para escuchar mi voz. La Biblia no nos dice cuánto tardó la espera. Lo que sí sabemos es que pasó un viento y Dios no estaba en el viento. Pasó un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Pasó un incendio y Dios no estaba en el incendio. Quiere decir que mínimo Elías tuvo que esperar a que todas las frecuencias equivocadas pasaran y se callaran, para después en el susurro encontrar y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es que Dios habló con estas señales fuertes al inicio? Porque yo me imagino que en parte esto refleja nuestra vida. Somos gente que necesitamos que nos hablen fuerte para entender. Pero Dios nos quiere cambiar el entorno y nos quiere sacar de la rutina. A veces nosotros tenemos que dejar de escuchar las frecuencias equivocadas también y sintonizar a la correcta. Y para sintonizar a la correcta, a veces tenemos que callarnos. A veces tenemos que esperar. Somos muy malos para esperar, ¿sí o no? Muy malos para esperar. Yo no sé cuántos hacen lo que yo hago. A mí me cuesta esperar en la luz roja. O sea, tarda uno 20 segundos, pero yo me desespero a veces. Y antes, cuando me toca y que voy viendo de lejos, voy manejando y voy acercándome a la luz roja y ya la puedo divisar. Y puedo divisar que hay dos carros, porque a veces hay dos carriles, ¿verdad? Hay dos carriles. Y yo de antemano, en esos 10 segundos que me tardo en acercarme a esos carros, estoy en mi mente maquinando, pensando cuál se va a ir más rápido cuando la luz se haga verde. ¿Alguien hace eso? Y me trato de asomar. A lo mejor en la casa una cabecita canosita y acá tiene los pelos parados. Y digo, este está viejito y no tiene nada de prisa. Este está joven y tiene ansias. Entonces me voy a poner detrás del joven porque seguramente va a arrancar más rápido. ¿Alguien hace eso o yo soy el único que se desespera, no? Somos muy malos para esperar. Y aparte somos muy malos para callar. Repito, sobre todo los pentecostales. Somos una iglesia no denominacional, pero mi trasfondo es pentecostal. Y siempre yo veía que cuando había transiciones, vamos a decir, no tan rápidas en la orden del servicio, y había esos momentos silenciosos, para los pentecostales eso era como que nos chocaba y no nos podíamos quedar callados. Aquí nos gusta hacer que las transiciones vayan una detrás de otra para que no haya momentos de silencio, para que usted no se sienta raro. Porque mire, se lo voy a comprobar, 5 minutos de silencio y mire, uno se va a sentir raro, mire. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Y todos sabemos la respuesta. ¿Quién vive? Ya su nombre. Pero no podemos ni guardar 5 segundos de silencio. Es cierto que Cristo vive, pero cállese, hermano, por favor. A veces no es el momento. Mire, somos muy malos para oír, muy malos para escuchar, somos muy malos para esperar, muy malos para callar. A veces somos tan malos en oír y callar que a la hora de los anuncios ni estamos poniendo atención y estamos diciendo amén, gloria a Dios, donde no va.
¿Sí? El anuncio es: hermanos, oren por la familia tal y tal, porque la abuelita falleció. ¡Gloria a Dios! ¿Cuál gloria a Dios? ¡Cállese la boca! Ese no es el momento para decir gloria a Dios. O sea, está expresando regocijo de que se murió la hermana, porque no está poniendo atención, ni está oyendo, ni está callando. Entonces, a veces Dios no es que no habla, es que nosotros no estamos poniendo atención. Repito, Elías tuvo que salir a la montaña, un lugar solo, quieto, callado, para escuchar la voz de Dios. Para alguien como Moisés era el tabernáculo de reunión. Éxodo 33 dice que el tabernáculo de reunión estaba fuera del campamento. Y cuando la gente quería oír de Dios, venían con Moisés, y Moisés entraba al tabernáculo, y la nube dice que se paseaba por encima del tabernáculo y descendía, y era cuando Dios hablaba. Pero tenían que esperar que la voz de Dios y la presencia de Dios se manifestaran. El salmista, cuando habla de este mismo tema, en el Salmo 46 versículo 10, dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Cómo vas a saber que es Dios? Cuando te quedas quieto. A veces tenemos que aprender a quedarnos quietos. Para mí se trata de una banquita pequeña que tenemos en el lado posterior de nuestra casa. Ahí a veces me siento a escuchar la voz de Dios, a sentir la brisa, a hablar con Él, a dialogar con Él. La idea es hallar ese lugar que te inspira, ese lugar que te aísla para poder estar con Dios a solas, sin que tu atención esté dividida. Si queremos oír la voz de Dios, tendrás que esperar una respuesta. Y esperar una respuesta significa inclinar tu oído y guardar silencio el tiempo suficiente como para dejar que Dios hable. A veces no escuchamos los susurros de Dios porque no estamos quietos. Usted esperaría que en una serie acerca de escuchar la voz de Dios, un tema que iríamos a tocar es la oración. Y claro, hay que mencionar la oración, porque la oración es un diálogo con Dios. El problema es que muchos creemos que es un monólogo y no un diálogo. Y muchos oramos a 100 millas por hora y le decimos al Señor todas nuestras cuitas, nuestras penas, nuestras quejas, nuestros deseos. Amén, nos levantamos y nos vamos. Y Dios se quedó con la respuesta. Mire, aquí nos quiso hablar, pero tú te levantaste porque era la hora del deporte o de la novela o de recoger los niños o de irte al trabajo. O sea, hablaste, pero no dejaste margen de silencio para poder escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros oramos a 100 millas por hora, sin márgenes de silencio, para esperar que Dios nos responda, convertimos la oración en un monólogo. Y el problema con convertir la oración en un monólogo es que cuando presentamos nuestras oraciones o las expresamos como recitales de expectativas, exigencias de favores o listas de quejas, lo que está pasando es que estás poniendo tu fe en el lugar equivocado. Confías más en la oración que en el objeto de tu oración. Tú piensas que la respuesta va a venir si te expresas bien, si Dios logra entender tu oración, que entonces va a responder. Y entonces idolatras la oración porque piensas que siendo eficiente al orar vas a recibir la respuesta, cuando en realidad no es el acto de la oración, es el objeto de tu oración donde debe estar puesta tu fe. Se los digo de esta manera: la parte de la oración que más te va a bendecir es la respuesta. Así es, haz espacio para ella. O sea, por más que tú ores, y la oración siempre es buena, pero por más que tú ores, la parte más poderosa que va a bendecir tu vida de la oración es la respuesta. Entonces, haz lugar para recibir respuesta de parte de Dios. Yo he aprendido en mi tiempo devocional personal que no siempre tengo que estar hablando. A veces es bueno demorar en la presencia del Señor y estar callado. Hay ocasiones en que quiere entrar la ansiedad y entonces uno se hinca a orar y empieza a platicar con Dios, y luego aprendo a estar en silencio en su presencia, para cuando menos sé, me quedé dormido. Pero es mejor quedarse dormido en el intento
¿sí? Que no intentarlo. Y quedarse dormido es lo mejor que me pudo haber pasado, porque me desperté con ansiedad y luego Dios me dio tranquilidad en el silencio. Dios me dio su paz. Dios habló a mi oído y me arrulló y me durmió como un bebé en sus brazos. Pero muchos de nosotros no hemos aprendido esa disciplina de dejar márgenes para que el Señor nos hable y responda a nuestra oración. Yo creo que una de las razones por qué Dios nos habla en susurro es porque muchas de las voces equivocadas que nos están hablando, nos están no solamente hablando, nos están gritando. La tele te grita, las redes sociales te gritan, porque apenas, no sé a cuánto les ha pasado con esas cookies mentadas que llaman cookies digitales. Si saben de lo que estoy hablando. Si no saben de lo que estoy hablando, la revelación no es para usted, pero para los que saben, mire, hay fórmulas que tienen los sitios de internet y el Amazon y el Facebook y todas esas cosas. Y si usted busca un artículo, se me antojó comprarme, no sé, unos zapatos. Y usted entra al Amazon y empieza a buscar zapatos, a ver si a alguno le gusta. De pronto usted brinca de Amazon a Facebook y está haciendo así, y le empiezan a salir comerciales de zapatos. ¿Por qué? Porque están trabajando en conjunto. Y el teléfono envía cookies, así se le llaman, ¿no? Envía, este anda buscando zapatos. Mi hermano el otro día me dijo, oye, ese ya me dio miedo, dijo. Porque dice, un día me dio la tos. Dice, y tose, y a nadie le dije. Andaba solo trabajando todo el día, tose. Para cuando llegué a la casa y empecé a buscar en Facebook, me salía NyQuil, me salía Robitussin, me salía... Porque te está oyendo el teléfono. Muchos de ustedes no sabían eso. Te está oyendo el teléfono. Y el teléfono le está avisando a las compañías, está tosiendo. Mándale un comercial ahí de jarabe para que se calme un poquito. Entonces, la mercadotecnia te grita, figuradamente hablando, te grita. Y Dios no siempre habla a gritos como la mercadotecnia. Dios no habla a gritos como tu patrón de la compañía. Dios no habla a gritos como los niños en el asiento de atrás y tu esposa en el teléfono. No. Dios muchas veces habla en susurro. Y entonces Él dice, te voy a sacar de tu entorno, de lo que estás impuesto. Necesito que te calles. Este es el momento, hermanas, para decirle a su esposo lo que siempre le ha querido decir. Voltee y dígale, cállate. No, les dio miedo. Bueno. Pero si quieres oír la voz de Dios, muchas veces tienes que anticipar un susurro. A Dios le gusta entrar a tu habitación y calmarte, porque hay tantos gritos, hay tantas voces equivocadas, frecuencias equivocadas. Usted no me dejará mentir. Si usted entra a una habitación donde todos están gritando y usted los quiere callar, ¿qué hace usted para callarlos? ¿Grita por encima de todos? No, usted no grita por encima de todos, porque después está contribuyendo al problema. Si usted entra a una habitación donde todos están gritando, usted entra haciéndole shh. ¿Sí o no? Y un buen shh sirve para callar a cualquiera. ¿Sí o no? Sobre todo las mamás mexicanas. Siempre me gustaba cuando, mamá, pero es que shh. Y uno ya sabía, mamá, pero ya el último no era ni shh, era más shh. ¿Sí? Un buen shh calla a cualquiera. A veces así es Dios. Dios entra a tu habitación, estás siendo bombardeado de todas las direcciones, escuchando diferentes voces, diferentes frecuencias. Entra Dios y te habla y te dice, shh, necesito que te calmes, que te calles. Necesito que guardes silencio un momento, que esperes que te voy a hablar. Algo interesante de los susurros es que los susurros se logran con aliento más que con las cuerdas vocales. Susurrar es hablar con el aliento, no con las cuerdas vocales. Y eso es muy interesante, porque es el aliento de Dios el que le dio vida a Adán. ¿Se acuerdan en el jardín? Cuando Dios creó a Adán, dice que sopló vida, le dio aliento de vida. La semana pasada hablábamos de la palabra inspirada por Dios, que traducida es el aliento de Dios. Entonces, cuando Dios te susurra, es porque Dios te quiere llevar a ese jardín.
donde estás tú a solas con Él, donde estás conectado para escuchar su voz. Repito, no es que Él no hable, es que a veces nosotros no callamos. Número 2, acercarse o acercándose requiere ser como niño. Hay que ser como niños si vamos a atraer la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios. En una ocasión en Mateo capítulo 18, los primeros 4 versículos, los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿quién va a ser el mayor o quién es el más importante en el reino de los cielos? Y la Biblia dice que Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. O sea, agarró a un niño y le dijo: ven, mi hijo, ven para acá. Y lo puso enfrente y le apuntó y le dijo: mire, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, como este niño, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se haga humilde, dice Jesús, apunta a la humildad de un niño. El que sea humilde como este pequeño, ese será el más importante en el reino de Dios. Mire qué interesante, los niños por instinto son humildes, porque reconocen sus limitaciones. ¿Qué quiero decir que son humildes? Yo sé que hay excepciones a esos niños endemoniados que necesitan de Jesús, pero por lo general, un niño conoce sus limitaciones. Entonces no alcanza el gabinete para su vaso de leche, o no alcanza el refri. Mamá, quiero mi vasito de leche. Papá, ayúdame a alcanzar aquella cosa que no alcanzo. Conoce que él está chaparrito, que está pequeño, que no puede alcanzar ciertas cosas. El niño reconoce que no tiene las fuerzas para abrir ese paquete de plástico en el que viene su juguete. Entonces llegamos a la casa con el juguete. Papá, ayúdame a abrir el plástico porque no puedo jugar con lo que compré. Y ahí va el papá. El niño reconoce sus limitaciones, entonces pide ayuda. Eso se trata de humildad y de dependencia. Entonces Jesús a eso está apuntando. Le está diciendo: el que no sea como un niño. Si quieres acercarte con Jesús, tienes que venir con humildad y tienes que venir con dependencia, reconociendo que tú tienes límites, pero Él no tiene límites. ¿Está conmigo? Y que cuando tú eres débil, Él es fuerte, y que Él da fuerzas al que no tiene ningunas. No puedes venir orgulloso pensando que todo lo sabes y que todo lo puedes. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad es la actitud de la altitud. Si quieres subir a la presencia de Dios, tienes que tener una actitud de humildad. Cuando quieres oír la voz de Dios acerca de algo, no puedes venir con tu mente ya decidida acerca de lo que Dios debe decir o lo que Dios va a hacer. No podemos dictarle a nosotros a Dios lo que Él va a hacer o lo que Él va a decir. Si tú quieres oír a Dios hablar, tienes que venir con una mente abierta, con un corazón abierto, una mente y un corazón que no está ya cargado de ideas y opiniones preconcebidas. Ser como un niño significa acercarse a Dios con esa humildad y dependencia. De otra manera, no vas a escuchar la voz de Dios. Les doy un ejemplo. Hay una historia en la Biblia donde vemos que los fariseos se acercan con Jesús y le piden hablar. Le dicen: Jesús, queremos que nos hables, que nos des tu opinión. Querían escuchar la voz de Jesús y lo tenían en carne, y lo tenían en vivo y a todo color. Lo que quisiéramos nosotros a veces tener, ellos lo tenían allí. Y le dicen: Jesús, queremos tu opinión acerca de algo. El problema es que vinieron a Jesús con orgullo en su corazón, no con humildad, no dependiendo de Él. Ellos venían ya decididos a qué iba a pasar. Les muestro Juan capítulo 8 versículos 3 al 9. Jesús está enseñando a un grupo de personas dentro del templo, cuando de repente hay esta interrupción. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Imagínense esa escena: una mujer traída ante Jesús a mitad de la reunión, en medio del templo, quizás semidesnuda porque la acaban de atrapar en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?
Pero mire lo que dice el versículo 6, y es lo que me encanta de Juan, y es lo que me encanta de Dios, que escudriña los corazones de los hombres, y nos dice con qué intención venían. Intentaban tenderle una trampa. ¿Una qué? Una trampa. Que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pausa, aquí les voy a dar un paréntesis. Este va gratis, no estaba en las notas, pero se los doy desde la generosidad de mi corazón. Usted no tiene que opinar acerca de todo lo que la gente le pide que usted opine. Porque hay muchas personas que vienen a tenderle trampa a los cristianos. No están interesados en ti. Estos fariseos no estaban interesados en Jesús, no estaban interesados en la mujer adúltera. Ellos estaban interesados en apedrear a uno de los dos. O la iban a apedrear a ella por adúltera, o iban a acusar a Jesús de hereje por contradecir la ley de Moisés, o iban a invalidar su ministerio. Si él decidía apedrearla, si Jesús decía vamos a apedrearla, entonces iban a decir a la multitud: mire, Jesús tanto que hablaba de perdón y de amor, y miren lo que hizo con la mujer adúltera. Era una trampa, y era una trampa muy buena, la verdad, porque la ley de Moisés efectivamente decía que debían apedrearla. Hoy en día hay muchos temas polémicos, divisivos, y ahí andamos los cristianos a voces, gritando. A veces no hablamos con la lengua y con los labios, a veces hablamos con los dedos en redes sociales. Y hablamos de Trump, y hablamos de Hillary, y hablamos de esto, y hablamos del otro, y la gente te dice: ¿y tú qué opinas? Muchas veces esas preguntas, ¿tú qué opinas?, es una trampa. Y miren lo que hizo Jesús. Cuando tú sabes que es una trampa, miren lo que hizo Jesús. Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, es decir, no dijo nada. A veces la mejor respuesta a una pregunta que es una trampa es que no digas nada. ¿Sí o no? Es mejor no decir nada. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, sigue diciendo el versículo que Jesús se incorporó y nuevamente les dijo: muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. Escuche bien. Se fueron retirando hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Muchos teólogos han debatido por décadas y décadas y décadas qué escribió Jesús en el polvo. Yo les voy a decir hoy lo que yo creo que Jesús escribió en el polvo. ¿Quieren saber? No sé. No tengo idea lo que Jesús escribió, pero puedo hacer mi teoría. Aclaro, es una teoría mía, porque a mí es una pista muy importante lo que dice allí, que se fueron retirando uno por uno, por edad, del mayor al menor. O sea, se fue yendo el más viejito primero. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo me imagino que Jesús empezó a escribir nombres y luego pecados enseguida del nombre, y empezó con el más viejito. ¿Por qué? Porque entre más vives, más pecas. La lista es más larga. Entonces empezaron a ver uno la lista del primero, y el viejito dijo: ah, caray, vale más irme antes que llegue a ese otro capítulo de mi vida que no quiero que nadie sepa. Y luego pues se fue el otro y se quedó el segundo más viejito. Y Jesús escribió su nombre y empezó a escribir: ah, caray, dijo, yo también. Y dejaron todas las piedras y se fueron yendo uno por uno. Esa es mi teoría. No ande diciendo que así dice la Biblia, porque no dice la Biblia. Esa es la versión Charlie Martínez Interranchonal 2019. ¿Ok? Pero a lo que quiero llegar es esto. Quiero que se imaginen esta escena. La mujer apenada, avergonzada, no la escuchamos hablar al inicio. En cambio, a los fariseos los vemos, nos los podemos imaginar casi gritando las acusaciones: es una adúltera, es una ramera, es una buena para nada, y la Biblia dice que debemos de apedrearla. A Jesús lo vemos con un tono, primero en silencio y luego con un tono muy, muy suave. Jesús no se está escandalizando aquí. Perdón. Otro silencio raro, ¿ven?
Gloria a Dios. Ustedes ahora sí pueden decir amén. Pero quiero que noten algo. Cuando los fariseos vienen con Jesús, no vienen como niños. Ellos vienen tan decididos a lo que va a pasar. O sea, ellos ya vienen queriendo dictarle a Jesús lo que tiene que hacer. Tanto que la Biblia dice que ya tenían las piedras en la mano. O sea, ellos no venían a preguntarle a Jesús, ¿qué vamos a hacer con ella? Ellos venían listos. Ellos dijeron, o la vamos a apedrear a ella por adúltera, o a Jesús por no darnos permiso de apedrearla a ella. Pero ya estamos decididos, los fariseos decían, a que alguien va a morir el día de hoy apedreado. Entonces, cuando tú te acercas a Jesús con piedras en la mano, ¿qué crees que hace Jesús? Lo mismo que hizo con los fariseos. Tú le pides que hable y Jesús se calla. Te lo vuelvo a decir. Cuando tú te acercas a Jesús con piedras en las manos, pidiendo que Él te hable, Jesús, en vez de hablarte, se calla. Porque primero tienes que tirar tu piedra. La piedra representa la idea que ya preconcebiste. La piedra representa lo que tú ya estás convencido que Dios tiene que hacer. Tú no puedes venir a Dios a decirle qué hacer. Cuando tú te acercas con Dios, tú vienes como un niño indefenso, que no puede por sí mismo, buscando dirección, buscando ayuda, diciendo, Señor, yo no puedo, no tengo la capacidad, no tengo las fuerzas, por eso vengo a ti. Si tuviera yo la fuerza, yo lo hiciera, pero como no lo tengo, y tú eres mi creador, eres mi padre, eres mi todo, ¿qué haría yo sin ti? Apartado de ti, yo nada puedo hacer. Lo que tú me digas, yo haré. Dame dirección, dame guianza, dame sabiduría, porque no sé qué hacer. No puedes venir como un sábelo todo. Les tengo una noticia, mis queridos hermanos. Jesús no aguanta a los sábelo todos. Porque un sábelo todo es un insulto al que realmente lo sabe todo. ¿Está conmigo? Entonces Jesús dice, pues si lo sabes todo, ¿para qué vienes conmigo? Pero si tira la piedra, entonces me vas a escuchar hablar. Si tú quieres que Dios te responda con silencio, entonces aférrate a tus piedras. En una ocasión Jesús estaba declarando juicio sobre algunos que habían rehusado arrepentirse y acercarse a Dios. Y Él dijo esto en oración, Mateo 11:25. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Hay cosas que Dios le va a revelar a los niños que no les va a revelar a los sabelotodos. A los que se creen sabios e inteligentes hay profundidades que Dios no te va a revelar. ¿Por qué? Por esa actitud de orgullo, por esa actitud altiva. Y Dios va a reservar esas revelaciones especiales para aquellos que son como niños. Número 3. Acercarse requiere rechazar la condenación. Diga conmigo, rechazar la condenación. Uno de los estorbos más grandes a que tú puedas escuchar la voz de Dios es un sentido de culpabilidad, de condenación y de indignidad. Si tú estás convencido que Dios no te ama y que Dios por ende no te va a hablar, no te va a buscar, entonces inevitablemente, quizás sin saberlo, pero inevitablemente vas a cerrar tus oídos espirituales. Necesitas una medida de fe para escuchar la voz de Dios. Y si te crees no apto, si te crees no bueno lo suficiente, vas a cerrar tu oído a la frecuencia de la voz de Dios. La condenación siempre ahoga o siempre opaca la frecuencia de la voz de Dios. Por eso una de las armas más poderosas del enemigo contra los creyentes es la acusación, la condenación. Uno de los títulos que Satanás tiene y lo usa como bacha de honor o de honra para sí mismo, se le llama el acusador de los hermanos. Y Juan nos está relatando esta historia de la mujer adúltera para que nosotros veamos que ante la altivez Jesús calla. Pero cuando Dios nos quita la condenación, la pena y la vergüenza de nuestro pecado, Él habla palabras de vida, palabras de victoria. Escuche esto.
En ese mismo capítulo, Juan 8, versículos 10 al 11. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Y finalmente ella dijo: ni uno, Señor. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Mire que Jesús no dijo: no la apedreen. Jesús no dijo: muéstrenle misericordia. Él lo único que dijo fue: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno, bajo su propia voluntad, se fue retirando hasta que dejaron a solas a Jesús con esta mujer. Pero yo quiero que usted note lo que Jesús le dice a la mujer. Voy a terminar, puede pasar el grupo de alabanza. Lo que Jesús le dice a la mujer. Y quiero que usted note no solamente lo que Jesús dijo, no se distraigan porque esto es muy importante. Vamos a poner atención no solamente a lo que Jesús dijo, sino al orden en que dijo las cosas. Porque Jesús es tan perfecto que Él no hace las cosas al azar ni por equivocación. Si Jesús dice algo en la palabra, Jesús lo dice con un propósito. Si hay un orden a cómo Jesús dice las cosas, hay un propósito. Y es lo que quiero que ustedes vean, que Jesús primero trata un tema y luego trata otro tema, y vamos a ver en qué orden los trata. ¿Está listo conmigo? Jesús primero pregunta a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? ¿Acaso uno de ellos te ha condenado? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces él dijo: ni yo tampoco. Lo primero que Jesús menciona a la mujer es el tema de la condenación. Y luego, cuando se encarga de la condenación que está sobre la mujer, le pregunta, o le dice más bien: ahora sí, vete y no peques más. Primero Jesús trató el tema de la condenación. Segundo, trató el tema del pecado. Diga conmigo: condenación y pecado. Y en ese orden Jesús trató los temas. Primero trató con la condenación y segundo trató con el pecado. En otras palabras, pareciera como que Jesús estaba más preocupado por la condenación que estaba sobre la mujer que por el pecado que la mujer había cometido. No es decir que el pecado no es serio, pero Jesús la miraba diciendo: del pecado no tienes que preocuparte, porque yo vine a morir por tu pecado. Y si tú depositas tu fe en mí, tú vas a ser redimida, tú vas a ser perdonada. Pero aun cuando yo ya no esté, habrá un acusador en tu oído que estará diciéndote que por tu pasado tú no sirves, que no eres buena, que no vas a escuchar la voz de Dios, que no tienes derecho a una relación con Dios, que Dios no está interesado en ti. Entonces primero yo tengo que quitar la pena y la culpabilidad de tu pecado, y luego eso te va a dar el poder para vivir una vida libre de pecado, para caminar en victoria. Y esto es importante para la iglesia de hoy en día, porque la religión y la iglesia muchas veces nos hemos equivocado de orden. Nosotros al pecador muchas veces le decimos: vete primero y no peques más, y regresa y a ver si se me antoja no condenarte. Amén. Pero Jesús dijo: no. ¿Quién te condena? Nadie, yo tampoco. Ahora que tú sabes que no vine a condenarte, ahora que tú sabes que yo vine a amarte incondicionalmente, ahora que tú sabes que yo vine a quitar tu pena y tu culpabilidad, no solamente voy a morir por tus pecados, voy a morir por tu culpabilidad, voy a morir por tu vergüenza y por tu pena, para que ya jamás tengas que lidiar con esas cosas, para que jamás tengas que escuchar las acusaciones del enemigo, para que cierres tu oído a esa frecuencia equivocada de acusación. Me encanta que Pedro negó a Jesús 3 veces. No me encanta que lo negó, pero me encanta lo que Jesús hizo. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y Pedro dice: te amo, las 3 veces. Jesús dice: ok, apacienta mis ovejas. Apacentar mis ovejas era la manera de Jesús decir: mira, ya no te voy a tomar la palabra, ahora quiero verlo con hechos. Pero también era un llamado al ministerio. Y luego la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que cuando descendió el Espíritu Santo y un avivamiento en la iglesia, escuche bien, yo me imagino que estaba la Trinidad en el cielo preguntando: ¿y quién va a ser el orador de esta gran campaña donde va a descender por primera vez el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre la iglesia? Y yo me imagino que el Espíritu Santo ahí propuso a Pedro. Yo propongo a Pedro, porque si alguien conoce el mensaje de la gracia, es Pedro.
Si alguien conoce lo que es ser redimido y transformado y estar libre de culpa y condenación, porque merecía la culpa y la condenación, pero Jesús cayó. Cuando el gallo cantó, Jesús cayó y lo miró, y esa mirada no era una mirada de te lo dije, era una mirada de que si no hablo es para no implicarte. Yo voy a morir, tú no tienes que morir, yo voy a morir por ti y voy a quitar tu culpa y voy a quitar tu condena. Y entonces Pedro salió y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él supo lo que Jesús estaba haciendo. Entendió que no merecía el amor de Dios, pero Jesús se lo estaba dando de todas formas. Y me encanta que cuando Pedro se levanta a predicarle a los fariseos, les dice: ustedes que negaron a Jesús. Y no era que Pedro se había convertido en un cínico, no. Pero ¿cuál ustedes, Pedro? Si tú lo negaste 3 veces. Pero ¿sabe por qué él podía predicar de esa manera? Porque Jesús no solamente lo había perdonado, lo había liberado de la culpa y de la pena y de la vergüenza. Ni el complejo le había quedado a Pedro de lo que había hecho. ¿Está conmigo? Ni el complejo. Yo no sé cómo tú viniste en esta tarde. Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé qué tan negro sea tu pasado. Pero te vengo a decir que a Dios le importa menos de dónde vienes, le importa más a dónde vas. Hay una razón por qué tu parabrisas es más grande que tu retrovisor. Porque para donde vas es más importante que de donde vienes. Entonces Jesús dice: hey, ¿quieres escuchar mi voz? Lo primero que tú tienes que entender es que yo no te condeno. Yo no te condeno. El único que tenía derecho a aventar la primera piedra en aquel día era Jesús. Y el único que podía aventar la primera piedra la dejó en el suelo. Te digo algo, Jesús no tiró piedras ese día. Y hasta la fecha Jesús no tira piedras. Jesús te ofrece su perdón. Jesús te libra de la condenación, te quita la pena, la vergüenza y la condenación, y te dice: ahora eres libre para vivir una vida libre de pecado, libre para vivir una vida victoriosa. Mire lo que dice Colosenses 1, 21 y 22, y cierro. Antes, la segunda parte del 21 dice: antes estaban lejos de Dios, eran enemigos de Dios, separados de Él por sus malos pensamientos y por sus malas acciones. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora. O sea, eso era antes, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante sus buenas obras. No, mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son, ¿qué cosa? Santos y libres de ¿qué? ¿Libres de qué? De culpa. Y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. No es licencia para pecar esto, mis queridos hermanos. El que toma esto como licencia para pecar no ha entendido el concepto de la gracia. Es más, no ha entendido que la gracia no es un concepto. La gracia es una persona y se llama Jesucristo. Y tú no vas a estar queriendo ofender a la persona que te liberó, a la persona que te perdonó, a la persona que te transformó. Esto no es licencia para pecar. Quien usa esto como licencia para pecar no ha entendido, no ha recibido verdaderamente la gracia. Pero esto es un poder que Dios te da y te dice: hey, no solamente morí por tus pecados, morí por la condenación, por la culpabilidad, por la pena y la vergüenza que acarrearon tus pecados, porque tienes un acusador que te va a querer seguir engañando. Pero ahora que conoces la verdad, vete y no peques más, porque el que te puede condenar prefirió amarte. El que te pudo condenar prefirió amarte. Ponte de pie conmigo. Jesús no ignoró el pecado de la mujer. Con su voz trajo convicción. Le dijo: vete y no peques más. No ignoró el pecado, pero le ofreció suficiente gracia para que ella dejara atrás su pecado y viviera en victoria para la gloria del nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? El día de hoy te voy a invitar al altar. Te voy a invitar a que vengas a la presencia del Señor, que te inclines a Él. Vamos a cantar este canto una vez más que cantábamos. Que el Señor nos lleve de gloria en gloria.
Pero en esta ocasión te voy a pedir algo. Muchas veces venimos y oramos y recitamos nuestras quejas y deseos a Dios. El día de hoy te voy a pedir guardar silencio, levantar las manos y simplemente dejar que el grupo de alabanza nos ministre. Inclina tu oído y tu corazón para poder escuchar la voz de Dios en tu silencio. Haz lugar, haz margen, ven con humildad, como decía el mensaje. Ven con humildad y dile: Señor, no sé qué hacer. Y ven rechazando la condenación. Algunos, al salir de su silla, en el momento en que te muevas, el enemigo te va a decir: no vayas, no lo mereces, Dios no te va a hablar, Dios no tiene planes y propósitos para ti, tú eres malo, tú eres mala, esto no se aplica a ti. Pero tú tienes que cerrar tu oído a esa frecuencia equivocada y dile: diablo mentiroso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Te das cuenta que cuando tú vienes a Jesús, Jesús no te repara, Jesús te hace nuevo? Jesús te hace nuevo, lo vuelvo a decir. Recuérdale al enemigo eso. Todas las cosas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te invito a pasar en este momento. Vamos a orar. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.